Conoce a Lee Radziwiłł, la hermana de la primera dama, Jacqueline Kennedy Onassis. Aunque pueda haber sido conocida por su famosa hermana, Lee tuvo una vida interesante pero misteriosa por sí misma. Su elegancia y su sentido del humor glamoroso roban el espectáculo en la serie de televisión llamada Feud, Capote vs. The Swans. Después de muchos años de drama familiar, relaciones románticas, aventuras en la moda y intentos de actuación, Lee Radziwiłł murió en 2019 a la edad de 85 años. Mientras que personas alrededor del mundo lamentaron la muerte del ícono de la moda, su fortuna que dejó atrás causó revuelo. Dejó muchas propiedades, grandes sumas de dinero y joyas costosas a una sola persona. ¿Quién fue este elegido y por qué dejó todo a solo una persona? Vamos a averiguarlo. Infancia y crianza. La infancia y crianza de Lee Radziwiłł. Lee Radziwiłł, quien era la hermana menor de la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis, falleció en febrero de 2019 a la edad de 85 años. Pasó gran parte de su vida siendo famosa, al igual que su hermana Jackie, y era conocida por su sentido del estilo y por ser una socialité. Pero a medida que envejecía, se volvía más misteriosa y se mantenía más alejada. Cuando falleció, se informó que había acumulado silenciosamente una gran cantidad de dinero a lo largo de sus muchos años de tener un estilo de vida lujoso, y eventualmente lo dejó todo a una sola persona a pesar de que tenía muchas personas en su vida. ¿Estás listo para echar un vistazo detrás de las escenas de la vida emocionante pero complicada de Lee Radziwiłł? Hablaremos sobre sus amigos famosos, sus romances y cómo hizo su dinero a través de herencias y movimientos de negocios inteligentes que no muchas personas conocían. Además, nos adentraremos en su testamento, que sorprendió a todos al revelar quién recibirá su enorme fortuna, ahora estimada en más de 50 millones. Dado que no tenía cónyuge ni hermanos cuando falleció a los 85 años, tomó algunas decisiones inesperadas sobre quién recibe qué. Antes de entrar en todo eso, ¿cuánto sabes sobre este ícono de la moda? Caroline Lee Bouvier nació en 1933, en una distinguida línea, siendo hija del corredor de bolsa John Bernard Blackjack Bouvier III y la socialité Janet Norton Lee. Su nacimiento tuvo lugar en el Hospital Doctors en Manhattan, ciudad de Nueva York. Caroline asistió a instituciones prestigiosas como The Chapin School en la ciudad de Nueva York, Potomac School en Washington, D.C., y Miss Porter's School en Farmington, Connecticut. Más tarde, inició su carrera universitaria en Sarah Lawrence College. Desde su misma concepción, Caroline fue identificada por su segundo nombre, Lee, en lugar de su primer nombre dado. Fue criada en Park Avenue en la ciudad de Nueva York, y durante los veranos, disfrutaba de momentos tranquilos con su familia en los Hamptons. A pesar de que sus padres se separaron cuando ella y su hermana Jacqueline eran pequeñas, su familia aún ocupaba una posición importante en la comunidad de la alta sociedad de Nueva York. Radziwiłł siempre sintió que su padre prefería a Jacqueline más que a ella, desde que eran muy jóvenes, pero las cosas tomaron un giro positivo cuando su madre se casó con Hugh Auchincloss, quien las recibió cálidamente en su finca de Virginia. Radziwiłł amó este nuevo capítulo en su vida, describiéndolo como entrar en un cuento de hadas. Matrimonios tempranos y círculo íntimo. Radziwiłł era muy apreciada por las figuras prominentes y los editores de la sociedad de Nueva York como la debutante más destacada de la ciudad. Su presentación en sociedad, conocida como su fiesta de presentación, tuvo lugar en 1950. Este evento significativo fue conmemorado con una fotografía de página completa de Radziwiłł adornada con su vestido, destacada en la sección de debutantes de la revista Life en 1950. Antes de su debut, Radziwiłł asistió brevemente al Sarah Lawrence College, pero sus estudios académicos fueron interrumpidos por su vida personal con 3 matrimonios. Su primer matrimonio ocurrió en abril de 1953,
cuando se casó con Michael Temple Canfield, un destacado ejecutivo editorial. La unión duró hasta 1958, cuando tomaron caminos separados, lo que eventualmente llevó a la anulación de su matrimonio por parte de la Sagrada Rota en noviembre de 1962. Las circunstancias en torno al primer matrimonio de Radziwiłł no estuvieron exentas de cierta extrañeza. Loelia, duquesa de Westminster, relató en sus memorias una creencia sostenida por Eduardo Oviedo de que Canfield podría ser hijo biológico de su hermano, el príncipe Jorge, duque de Kent. El príncipe Jorge era el cuarto hijo del rey Jorge V y el tío de Isabel II. En su segundo matrimonio, que tuvo lugar el 19 de marzo de 1959, Radziwiłł se casó con el príncipe Stanisław Albrecht Radziwiłł, un noble polaco. Antes de casarse con Radziwiłł, el príncipe Stanisław se había divorciado de su segunda esposa, Grace Maria Collin. A lo largo de este período, Radziwiłł mantuvo un vínculo cercano con su hermana Jacqueline, quien ascendió al cargo de primera dama en 1961. Compartieron una fuerte conexión independientemente de las demandas de sus respectivos roles y vidas personales. Radziwiłł visitaba frecuentemente la Casa Blanca, donde Jacqueline residía, e incluso acompañaba a su hermana en viajes internacionales oficiales. Su compañerismo se extendió más allá de los lazos familiares a la colaboración profesional y al apoyo mutuo. A pesar de los rumores que circulaban sobre posibles celos y rivalidad entre las hermanas, siempre presentaron un frente unido al público. Lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Tras la trágica pérdida del hijo recién nacido de Jackie, Patrick, en 1963, Radziwiłł extendió una sincera invitación a su afligida hermana para unirse a ella a bordo del yate de Aristóteles Onassis. Este fue el comienzo de la deterioración del matrimonio de Radziwiłł con el príncipe Radziwiłł. Surgieron acusaciones que sugerían que Radziwiłł había mantenido una aventura con Onassis, lo que tensó su relación con su esposo. Deberías saber que la segunda esposa de Dudley era la vizcondesa Laura Long, antes conocida como Frances Charteris, quien más tarde se casó con Michael Temple Canfield, el primer esposo de Radziwiłł. Después de su matrimonio con Dudley, obtuvo una anulación católica romana de su matrimonio anterior, lo que les permitió casarse. Aunque fue reconocida como Su Serenísima Alteza, la princesa Caroline Lee Radziwiłł, y ocasionalmente referida como Princesa Radziwiłł en la prensa estadounidense, el reconocimiento legal de los títulos nobles en la Segunda República Polaca fue abolido en 1921. A pesar de que sus títulos nobles no fueron legalmente reconocidos, los Radziwiłł tuvieron dos hijos juntos, Anthony, quien nació en 1959 y falleció en 1999, y Cristina, nacida en 1960. Pero su matrimonio tuvo muchos desafíos y finalmente terminó en divorcio en 1974. En 1976, The New York Times compartió que Peter Francis Tufo, conocido como abogado y promotor inmobiliario, a menudo acompañaba a Radziwiłł. Luego, el 23 de septiembre de 1988, Radziwiłł se casó por tercera vez, uniendo su vida a Herbert Ross, un director de cine y coreógrafo estadounidense. Esto la convirtió en la segunda esposa de Ross, pero su unión terminó en divorcio en 2001. Lamentablemente, Ross falleció ese mismo año. Después de su divorcio, Radziwiłł volvió a usar el apellido de sus hijos, Radziwiłł. En la década de 1960, Radziwiłł incursionó en la actuación, esperando hacerse un nombre en la industria, pero sus intentos encontraron poco éxito, a pesar de que había llamado considerablemente la atención. En 1967, asumió el papel de Tracy Lord, una heredera adinerada, en la producción de The Philadelphia Story. La obra se estrenó en el Teatro Ivanhoe en Chicago, pero la actuación de Radziwiłł recibió críticas sustanciales.
Un año después, apareció en una adaptación televisiva de la película de 1944, Laura, que también no logró impresionar a los críticos. A pesar de sus esfuerzos, Radziwiłł luchó por dejar una marca duradera en el mundo de la actuación. ¿Sabías que a mediados de la década de 1960, Radziwiłł se encontraba entre el círculo íntimo de Truman Capote, un grupo de distinguidas amigas a las que él denominaba sus cisnes? Esta conexión llevó a Radziwiłł a aventuras inesperadas en el teatro y la televisión, pero recibió críticas decepcionantes por sus habilidades actorales. Según Lawrence Leamer, biógrafo de Capote, fue durante este tiempo que Radziwiłł confió a Capote su profundo celo hacia su hermana, Jackie. Cuando Jackie se casó con Onassis en 1968, Radziwiłł al parecer acudió a Capote entre lágrimas, luchando por entender cómo su hermana podía hacerle eso. A pesar de la declaración pública de Radziwiłł de que apoyaba la unión, el impacto emocional fue profundo, dejándola sintiéndose traicionada y herida. Leamer sugirió que los celos de Radziwiłł hacia su hermana tuvieron un enorme efecto perjudicial en su vida, eclipsando incluso los logros más pequeños de Jackie. Este resentimiento consumió a Radziwiłł, haciéndola perder su sentido de sí misma y su felicidad. Una carrera en diseño de interiores. Aparte de su casa de Londres, Radziwiłł poseía y compartía Turville Grange, una gran finca, con su segundo esposo. Ambas propiedades contaban con impresionantes interiores diseñados por el escenógrafo italiano Lorenzo Mongiardino. Sus exquisitos diseños captaron la admiración de los populares fotógrafos Cecil Beaton y Horst P. Horst, quienes fotografiaban frecuentemente las casas. Inspirada por su colaboración con Mongiardino, Radziwiłł persiguió brevemente una carrera como decoradora de interiores, incluyendo la estética elegante que había cultivado en su trabajo. Durante los años 70, Radziwiłł causó revuelo cuando se relacionó con Mick Jagger, el cantante principal de los Rolling Stones, en sus viajes alrededor del mundo. La gente rumoraba sobre un posible romance, pero ella simplemente se reía y se llamaba a sí misma una especie de compañera de viaje. A medida que la carrera de Radziwiłł prosperaba, su conexión con su hermana comenzó a desvanecerse. Las tensiones sobre el dinero y otras presiones tensionaban su vínculo. Cuando Jackie falleció de cáncer en 1994, su testamento dejó $500,000 a cada uno de los hijos de Radziwiłł, pero nada directamente a Radziwiłł misma, señalando que ya la había apoyado durante su vida. A pesar de la admiración pública de Truman Capote por Radziwiłł en medios como People Magazine, su amistad se agrió irreparablemente cuando Capote describió desfavorablemente a sus cisnes en un cuento corto para Esquire en 1975. Después de su publicación, el abuso de sustancias de Capote escaló y Radziwiłł y su círculo se distanciaron de él debido a su traición. La clientela de Radziwiłł estaba compuesta por personas adineradas que buscaban adornar sus residencias con muebles lujosos y de buen gusto. Un proyecto notable implicaba decorar una casa destinada a ocupantes que pasaban solo una cantidad mínima de tiempo allí, a menudo no más de 3 días al año. Para ampliar sus empresas en diseño de interiores, Radziwiłł se sumergió en el mundo de las celebridades, codeándose con figuras notables como The Rolling Stones durante su gira por Norteamérica en 1972. Su presencia en estos eventos de alto perfil estuvo acompañada por la compañía de personalidades destacadas como el escritor Truman Capote. A través de sus asociaciones con íconos de la industria del entretenimiento y el mundo literario, Radziwiłł se hizo conocida en el mundo de las celebridades como una mujer con porte y gracia. Impresionante, ¿verdad? Ícono de la moda. Radziwiłł logró reconocimiento por su impecable sentido del estilo, ganándose un lugar en el prestigioso Salón de la Fama de los Mejor Vestidos de Vanity Fair International en 1996.
Su exquisito gusto por la moda se extendía a sus residencias, con su apartamento en París, ubicado en Avenue Montaigne 49, y su morada en Manhattan situada en el 160 East 72nd Street. La atractividad de sus espacios vitales captó la atención de la revista Elle Decor, que los presentó en su edición de abril de 2009, ofreciendo a los lectores un vistazo al sofisticado estética de diseño interior de Radziwiłł. En febrero de 2013, Radziwiłł sostuvo una conversación sobre su vida con la directora Sofía Coppola. Esta entrevista fue el centro de atención del reportaje de portada de Radziwiłł para The New York Times Style Magazine, donde reflexionó no solo sobre su propia vida, sino también sobre la película de Coppola The Bling Ring y el tema de la privacidad en la sociedad contemporánea. El año 2013 trajo más reconocimiento para Radziwiłł, ya que fue honrada por The Guardian, siendo nombrada una de las 50 personas mejor vestidas mayores de 50 años. En 1972, Radziwiłł enlistó los servicios de los documentalistas Albert y David Maysles para iniciar un proyecto centrado en la familia Bouvier. Inicialmente, el enfoque estaba en dos parientes excéntricos y reclusivos, la tía y prima de Radziwiłł, Edith Ewing Bouvier-Beale, conocida como Big Eddie, y su hija Edith Bouvier-Beale, conocida como Little Eddie. Las Beales vivían en una residencia masiva pero deteriorada en East Hampton, Nueva York, sustentándose con el apoyo financiero de otros miembros de la familia. La primera idea de película de Radziwiłł fue detenida, pero aún tenía metraje de los Beales. Luego, los hermanos Maysles notaron el potencial para una película sobre estas dos mujeres únicas y sus vidas inusuales. Reunieron dinero para comprar su propio equipo de filmación y regresaron para grabar muchas escenas nuevas con Big Eddie y Little Eddie. Esto resultó en la famosa película de 1975 llamada Grey Gardens, que muchas personas consideran uno de los mejores documentales jamás realizados. Más tarde, en 2006, esta película se convirtió en un musical también llamado Grey Gardens. En el musical, aparecen personajes basados en Lee y Jackie Bouvier, la hermana de Radziwiłł, como niños que visitan a los Beales. Luego, HBO realizó una película para televisión en 2009 llamada Grey Gardens, inspirada en las vidas de los Beales. En 2017, parte del metraje de la visita de Radziwiłł a los Beales en 1972 se incluyó en una película llamada Ese verano. Últimos años y muerte de Radziwiłł. Radziwiłł fue honrada por su impecable sentido de la moda cuando fue incluida en el Salón de la Fama de los Mejor Vestidos Internacional en 1996. A lo largo de su vida, se mantuvo dedicada a la moda, siendo íntima amiga del diseñador Giorgio Armani, quien la llamaba su inspiración. A medida que envejecía, Radziwiłł enfrentaba dificultades financieras, tratando de mantener su estilo de vida extravagante. Para llegar a fin de mes, vendió bienes raíces, incluyendo su apartamento en París. Se cree que dependía de un fondo fiduciario establecido por su madre para recibir apoyo. En febrero de 2019, Radziwiłł falleció pacíficamente por causas naturales a la edad de 85 años en su apartamento de Nueva York. Su funeral, celebrado el 25 de febrero en St. Thomas More, en la ciudad de Nueva York, atrajo a una multitud de celebridades de los mundos de la moda y las artes que vinieron a rendirle homenaje. Entre los asistentes estaban Caroline Kennedy, Carol Radziwiłł, Marc Jacobs, Tory Burch, André Leon Talley, Sofía Coppola, Carolina Herrera, Peter Beard y Dida Blair. Recordaron con cariño su gracia y humor, honrando su duradero legado en el mundo del estilo y la cultura. Eso no es todo. A pesar de que se pensaba que tenía dificultades financieras durante su vida, el patrimonio de Radziwiłł fue valorado en más de 50 millones después de su fallecimiento. Sorprendentemente, no dejó dinero para su nuera viuda, Carol Radziwiłł, ni para su sobrina Caroline Kennedy en su testamento. El último testamento de Radziwiłł, que firmó en septiembre de 2018,
declaraba a su hija Ana Cristina Tina Radziwiłł como la única heredera de su extensa fortuna. El testamento también instruía a sus ejecutores a vender todas las propiedades de Radziwiłł y asignar los ingresos a su hija. En un movimiento inesperado, Radziwiłł eligió a dos amigos cercanos, anteriormente no conocidos por formar parte de su círculo íntimo, como ejecutores en lugar de su hija. Estos ejecutores elegidos, ahora encargados de supervisar su patrimonio, podrían recibir comisiones sustanciales, lo que podría resultar en una ganancia financiera significativa para ellos. En su muerte, Radziwiłł una vez más sorprendió a muchos al revelar una distribución inesperada de su fortuna multimillonaria que se mantuvo en secreto hasta la revelación pública de su testamento. Este último acto de la icónica socialité aseguró que el foco de atención brillara únicamente sobre su hija, a quien dejó atrás, a pesar de haber pasado su vida a la sombra de una primera dama. Incluso después de enfrentar desafíos como los celos, contratiempos en su carrera y relaciones tensas en ciertos momentos de su vida, Lee Radziwiłł encontró su mayor éxito en su excepcional sentido de la moda. A lo largo de varias décadas, colaboró estrechamente con Giorgio Armani, quien la consideraba una musa. Él elogió su habilidad para transmitir un estilo personal, centrándose en la simplicidad, en lugar de añadir elementos excesivos. El enfoque distintivo de Radziwiłł en el diseño interior, caracterizado por capas y texturas, obtuvo un amplio reconocimiento y consolidó su reputación como un talento artístico. Hoy en día, las casas que alguna vez habitó sirven como museos que muestran su notable visión estética. Aunque vendió su apartamento en París en años posteriores, la huella única de su estilo sigue grabada en la memoria de aquellos que la visitaron. Desde icónicos sombreros pillbox reminiscentes de los de Jackie Kennedy hasta gafas de sol extra grandes bajo las cuales sonreía coquetamente, Radziwiłł fue pionera en looks que continúan inspirando a blogueros y entusiastas de la moda hoy en día. Incluso aquellos nacidos mucho después de su fallecimiento encuentran inspiración en sus conjuntos elegantes, demostrando el atractivo atemporal de sus elecciones de moda. En su muerte, el guardarropa de Lee Radziwiłł sigue inspirando a innumerables individuos, sirviendo como una fuente eterna de creatividad e influencia en el mundo de la moda. Hay más. Cuando Radziwiłł falleció en febrero de 2019, la cantidad de dinero y propiedades que dejó sorprendió a personas que no sabían mucho sobre sus riquezas. Era reservada sobre sus finanzas, al igual que lo era con los elegantes turbantes de punto bouclé que a menudo llevaba. No está claro si Tina recibirá toda la herencia una vez que se salden deudas, gastos y honorarios. Si recibe la mayor parte, podría honrar el aprecio de su madre por los bienes raíces comprando propiedades. Siendo una residente de toda la vida de la ciudad de Nueva York, podría concentrarse en invertir allí. Alternativamente, con el dólar siendo fuerte, podría considerar comprar propiedades en el extranjero. Con su nueva riqueza, Tina ahora puede disfrutar de vacaciones que rivalizan con los lujosos viajes que su madre, Lee, una vez experimentó. Tina, no importa dónde esté, puede brindar por mantener exitosamente a salvo la fortuna familiar Radziwiłł. Aunque todos conocían su belleza y elegancia, Lee se llevó muchos secretos a la tumba. A medida que envejecía, no concedía muchas entrevistas detalladas e incluso mantenía cosas privadas ocultas a sus amigos más cercanos, pero algunas piezas interesantes sobre su vida complicada se filtraron. Cuando se separó de su esposo, el director Herbert Ross, en 2001, tomó el control de la casa adosada que compartían y vació sus cosas mientras él estaba fuera por negocios. Algunos amigos dijeron que estaba teniendo problemas financieros para entonces, intentando sin éxito vender sus diarios para conseguir un contrato para escribir un libro. No fue hasta 2016 que finalmente se deshizo de una escultura de bronce que tenía, que se encontró en el búnker donde murió Hitler en 1945. Probablemente era un recuerdo de su esposo, el príncipe Radziwiłł.
pero se mantuvo oculta en muchas de sus casas durante años antes de dejarla ir. Una persona dijo que se alejó de la sociedad no porque estuviera enferma, sino porque estaba profundamente endeudada, debiendo casi 1 millón. Tuvo que dejar su apartamento y depender de la amabilidad de sus pocos amigos restantes. Lee Radziwiłł siempre fue un poco un misterio, aportando un toque de encanto aristocrático y sofisticación mundial que maravillaba a personas mucho más jóvenes que ella cuando falleció a los 85 años. La verdad detrás de la imagen cuidadosamente elaborada que mantuvo durante más de 8 décadas, probablemente nunca se conocerá completamente, tal vez como ella lo planeó. A medida que llegamos al final de este vistazo a su vida extraordinaria, tenemos algunas preguntas sin respuesta para pensar. ¿Qué tipo de fotos o cartas podrían encontrarse si se revuelven sus muchas casas elegantes? ¿Y reclamó toda la fama por su estilo único? ¿O fueron otros detrás de escena quienes ayudaron a crear esa cautivadora apariencia a lo largo de los años? Déjanos saber en los comentarios. Si disfrutaste viendo este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tu familia y amigos, y suscribirte a nuestro canal.